FM 89.1, Radio Universidad. Estamos saludando a Claudio Rigoli, una de las voces, de las caras más importantes y conocidas del Canal 9 y también de C5N. Claudio, gracias por atendernos estos minutos y queríamos saber si conocés la Universidad Nacional de La Matanza y también si estuviste por la zona. Hola, ¿cómo les va? Bueno, un placer poder estar charlando con ustedes y la verdad que me preguntaba si conozco la Universidad Nacional de La Matanza. Sí, la conozco. Hicimos una nota cuando se inauguró allá para fines del 89 y también, bueno, a lo largo de estos 30 años allí, el avance que ha tenido en las carreras que ha incorporado a lo largo de todo este tiempo y la oportunidad de que allí todos los habitantes de La Matanza y también de la zona de influencia que tiene La Matanza puedan estudiar y tener su universidad allí a mano y que puedan avanzar en sus vidas en la educación y estudiando las carreras universitarias que cada joven allí tiene pensado en su vida. Así que sí, la conozco. No mucho porque no es que voy seguido, pero bueno, me acuerdo de haber hecho una nota ya cuando fue la inauguración. Y conozco La Matanza también de la época de Movilero, allá 9 Diario, 10 años de Movilero, por cierto que andamos en las distintas localidades que tiene allí este enorme municipio del conurbano bonaerense. Allí que es Valdobón, si se me ocurre, Rafael Castillo, Villa Luz Uriaga, La Tablada, estuve cubriendo allí cuando fue todo el intento de la toma del regimiento de La Tablada, Lomas del Mirador, Ramos Mejía, San Justo, allí donde está la Universidad Nacional de La Matanza. He recorrido mucho el conurbano bonaerense en todos mis años de movilero. Claudio, ¿cómo estás viviendo la cuarentena y qué significó para vos? ¿Qué cambios hubo en tu desarrollo profesional? Porque claro, las redacciones un poco se aislaron y se trabaja desde las casas. Hay varias aristas con respecto a esto. En lo personal, estoy prácticamente trabajando como antes de que comience la pandemia. Pues estoy haciendo de lunes a viernes los noticieros de C5N de 9:30 a 12 y Canal 9 de 18:55 a 20:30. O sea que mi actividad laboral sigue prácticamente igual. En otras actividades que hago, lo que ha variado, extra canales, digamos, lo que ha variado tiene que ver con que en vez de hacerlo presencial, hoy aprendimos a utilizar Zoom y otras plataformas también como para llevar adelante esas actividades. Sin lugar a dudas, igualmente nos ha cambiado la vida, las cosas habituales, lo cotidiano de entrar a tu casa y sacarte los zapatos, que antes por ahí no lo hacías, lavarte las manos varias veces al día, de rociar la suela de los zapatos después con alcohol 70-30 y el barbijo y todas esas costumbres que por momentos uno va caminando por la calle y ve a todo el mundo de barbijo y decís, estoy en medio de una película que nunca vi, y todo eso llama la atención. También pensando en la pospandemia y en la cuestión económica y en aquella gente que realmente la está pasando mal, realmente. Uno se siente como privilegiado en el sentido de que tiene trabajo en el sector privado, cobra el sueldo del trabajo que uno hace y en definitiva sé que hay mucha gente que la está pasando mal. Uno puede salir a la calle, si bien vas del canal a tu casa o de tu casa al canal o por ahí hacer algún otro trámite, tiene así como una bocanada de aire el poder salir de tu casa. Hay otra gente que prácticamente ha estado 100 días de cuarentena en su casa y todo eso cambia y mucho, por cierto, y hay que ponerse en lugar de esa gente. Esta pandemia nos ha modificado la forma de comunicarnos, de hablarnos con el resto de nuestros amigos, con nuestros hijos, con nuestros familiares. El cambio ha sido rotundo, todavía es como que no lo notamos mucho, pero los cambios se están dando y hay que ver si esto queda para siempre también. Yo no estoy muy convencido que es un cambio profundo después de que pase esta pandemia y la cuarentena y volvamos a lo que se dice como la nueva normalidad. No sé si va a haber cambios tan profundos en el comportamiento del ser humano como ser humano en sí, ¿no? Y pensando en cómo hacer las cosas de acá en adelante. Si ese espíritu solidario por ahí que ha surgido para ayudar
a otros que la pasan mal si se va a mantener en otro momento cuando se reactive la economía. Y lo que sí estoy seguro que mucha gente va a quedar dañada y mal por la cuestión económica, por la incertidumbre, por la depresión que lleva el no poder pagar los impuestos, las expensas, el alquiler, que si te quedas sin trabajo o seguís teniendo trabajo, si podés abrir tu negocio o no, tu pequeña y mediana empresa, en definitiva. Son todas cosas que hay que ir evaluando y que van a dejar su mella, digamos, de aquí a futuro y que hay que ir evaluando día a día en cómo evoluciona todo. Siempre se te ve con mucho aplomo en el manejo de las noticias que, bueno, claro, la mayoría no son buenas, de distintos temas y de distintos ámbitos. Particularmente cuando viste venir este tema de la pandemia, ¿pensabas que se iba a desarrollar de esta manera? ¿Cuál es tu evaluación desde el punto de vista profesional en el tratamiento de la noticia? Y también mirando un poco a los medios en general de la Argentina. ¿Trataron bien la información? Me decís que me ves con aplomo. Yo creo que el aplomo te lo van dando los años y bueno, depende de la personalidad de cada uno, en el comportamiento que tiene ante la vida también y la forma de ser de cada uno, de cómo tratar un tema. Uno tiene una responsabilidad enorme allí cuando está frente a un noticiero, en donde la estrella es la noticia, no el conductor o la conductora del noticiero. Y hay que estar siempre equidistante de un lado y del otro y tener todas las versiones y dar la información y la mayor posibilidad de opiniones dentro de un tema determinado. También creo que un conductor de un noticiero tiene que llevar cierta tranquilidad, por más terrible que sea una noticia, y cierto aplomo y también cierta empatía con la persona que está allí mirando y sobre todo también con la persona que está siendo protagonista de una noticia terrible, por ejemplo. Analizando la cuestión de la pandemia y el tratamiento, yo creo que ha sido como un tema universal en todos los medios de comunicación. Y yo creo que ha primado la sensatez, el sentido común en los medios en Argentina, ¿no? De lo que pude ver, al menos. La información precisa, al menos en el ámbito de noticieros, que es lo que más veo de la televisión en Argentina, y siempre con la información precisa, porque creo que todos sentimos la necesidad de comunicar aquello que pudiera ayudar a prevenir, consultando con especialistas y buscando así la información de primera mano, con datos concretos, fehacientes, sin falsas expectativas, sobre todo en aquellos que siempre surgen estos casos, la vacuna milagrosa para curar del coronavirus, que todo el mundo, por cierto, estamos esperando algún tratamiento que sea realmente efectivo, todavía no hay ninguno, y siempre cuando se hablaba así de tal país está con la vacuna a punto de salir, bueno, no traer la información a tierra concretamente y decir, primero que nada, falta tanto tiempo para que haya una vacuna, cosa de ahí ya a la gente que te está viendo la pones en situación de que no está la vacuna al alcance de la mano. Pero en líneas generales, el tratamiento de la pandemia en nuestro país y en distintas partes del mundo ha sido sobrio y sensato. Algunos canales con más despliegues que otros y buscando alternativas o informaciones complementarias o historias complementarias que hace a las aristas que tiene todo un tema tan central como en este caso es el COVID-19 en el mundo entero. Pero ha habido sensatez. Y uno no pensaba que fuera, cuando comenzó la pandemia, que se tratara de algo tan global, pero a los pocos días ya ese pensamiento cambió y por todo lo que yo leía y veía en distintos canales del mundo, la información que iba trascendiendo, te dabas cuenta, como se dijo en un momento, el virus viaja en avión y el avión fue el gran transporte que tuvo el COVID-19 para diseminarse en distintas partes del mundo. Allí las personas que viajaban y que estaban involuntariamente contagiadas, por cierto, se fue diseminando y que este virus tenga un alcance global como ha tenido. Si bien revisando los números de esta pandemia, estamos cerca de los 10 millones de contagiados, un poco más de 9 millones, para ser un poco más precisos, los muertos en el mundo entero son 500.000,
en una población mundial que tiene unos 7.000 millones de habitantes. Son cifras frías, pero bueno, la proporción es totalmente distinta a otras pandemias en el mundo que han matado a millones y millones de personas. Acá los muertos todavía se mantiene una cifra muy baja, a pesar de que son 500.000 personas que han muerto por esto, ¿no? Pero yo creo que el efecto económico que ha tenido es más letal que el virus en sí y las personas que ha matado por el virus. ¿Cómo definirías, Claudio, la figura de Alejandro Romay, el dueño y mentor de ese Canal 9 tan exitoso y popular? A Alejandro Romay lo defino como uno de los grandes y pocos hacedores que tuvo la Argentina en los canales de televisión, la televisión en sí, junto a Güermestre en el 13, Simoncini en el 11, por nombrar algunos de esos grandes personajes que han construido y sentado las bases de la televisión en la Argentina. Era un hombre entregado a la creatividad constantemente y también a la cuestión empresarial. Desarrollar un canal es una empresa, necesita ganar dinero para pagar los sueldos y para poder producir. Entonces hay que tener como esas dos visiones, la parte comercial y financiera, como así también la parte creativa. Él dedicaba las 24 horas del día, estaba pensando en qué crear de nuevo y poniendo el ojo en aquellas personas, actores, actrices, locutores, periodistas, en que todavía no habían tenido su primer trabajo y que él veía que podían tener posibilidades de avanzar y crecer en su canal y darle esa primera oportunidad. Y también un hombre fanático, por decirlo así, de la producción nacional. En su canal no ibas a ver ni un solo enlatado. Todo era producción o todo era transmisión en vivo, telenovelas, obras de teatro, programas de entretenimiento, noticieros, programas periodísticos, todo producción nacional. Y eso también lo vi reflejado en todo lo que hacía en los teatros que él tenía acá en Buenos Aires y también lo que hacía en el Teatro Alcalá de España y que generó toda una movida cultural enorme. Siempre pensando allí en el entretenimiento, en el espectáculo, el show, amaba el cine, el teatro sobre todo, y también la televisión. Fue un hombre que le dio trabajo a muchísima gente. Estrellas de la televisión y del cine en Argentina dieron sus primeros pasos o tuvieron su primera oportunidad ahí en Canal 9. Y él fue también, debo decir, quien me dio la oportunidad cuando yo recién arrancaba en esta carrera, recién recibido, no tenía ningún contacto, no conocía a nadie en ningún canal, venía de un pueblo de Entre Ríos, Rosario del Tala, vine, estudié, trabajé acá y hice un casting, empecé a hacer un casting en Canal 9 y bueno, después quedé. Y yo dije, bueno, este hombre me dio la oportunidad de comenzar a trabajar en un producto tan exitoso en aquel momento, dando mis primeros pasos como era 9 Diario, ¿no? Canal 9 va a cumplir en los próximos días, en las próximas semanas, 60 años de vida y vos llevas más de 30 en la empresa. ¿Qué sentiste la primera vez que pisaste ese canal? Lo tengo grabado. Aquel momento del primer día que estuve allí y en la puerta me anotaron para hacer el casting. 60 años cumple Canal 9, 9 de julio. El 9 de julio de 1960 comenzó la transmisión en forma oficial. Romay se hace cargo en el año 63, luego de una negociación y quedó allí con la señal de Canal 9. Año 87, fueron 2 meses de casting más o menos, 1 mes y medio, 2 meses. Yo me había recibido en diciembre del 86 y esto era así junio o mayo, mediados de mayo de 1987. Hacía 6 meses que me había recibido, 6, 7 meses, y me encuentro con una locutora amiga, Norma Salas, que nos habíamos recibido juntos y me dice, de casualidad, Claudito, andate a Canal 9 a anotarte que mañana cierra el casting están buscando locutores para la nueva edición que va a salir al mediodía. No había edición de noticiero al mediodía. Y ahí fui a Heli, pasaje Heli 3378, y ingresé y ahí me anoté. Y fueron 5 o 6
selecciones que hubo, que íbamos quedando. Y bueno, ahí quedamos 5 en total de los 150, 160 locutores que habíamos estado. Y para mí era un desafío, yo no conocía a nadie del mundo de la televisión, no había ingresado nunca a un canal de televisión. Como no sé si lo comenté ya, había venido de mi pueblo en Entre Ríos, Rosario del Tala, un pueblo muy pequeño, al que amo profundamente, a estudiar acá y a trabajar a Buenos Aires. Y cuando estudié locución en COSAL, me acuerdo que no teníamos cámaras de televisión, solamente había 2 foquitos en rojos, 2 bombitas ahí rojas, y bueno, que se encendía una, se apagaba otra en distintos planos, como indicando que era el tali de la cámara. Bueno, me recibí de locutor ante los profesores del ISER como locutor nacional, y era la primera vez que enfrentaba una cámara de televisión. Estoy hablando año 1987. Hoy en día cualquiera tiene una cámara, hoy en día hay celulares, hoy en día hay algo como cotidiano en contacto con tecnología. Antes era todo mucho más difícil, por cierto. En esos días que íbamos a hacer el casting, que duró, ya te digo, como un mes y medio, y cruzabas por los pasillos de Canal 9 y estaba el mundo, estaba ahí, porque era la grabación de los programas, te encontrabas, qué sé yo, con Antonio Carrizo, Calabró, Negro Olmedo, Jorge Porcel, Moria Kazán, Susana Jiménez, qué sé yo, actores y actrices para las telenovelas que se grababan ahí. Era un borbotón de figuras de la televisión y del teatro que circulaban por ahí, y era algo como increíble. De eso me acuerdo, de los pasillos de Canal 9, de la forma en que se hacía televisión y todo aquello con producción nacional. Inolvidable para mí. Seguimos charlando con Claudio Rigoli en Radio Universidad, aquí en Sexto Día. Claudio, ¿cuáles fueron tus referentes en la profesión, aquellas personas que para vos eran, bueno, un motivo de atención y de las cuales tomaste cosas para implementar en tu tarea de todos los días? Y también, ¿qué opinás de las nuevas generaciones, de periodistas, de locutores, de conductores de los medios? A ver, nunca tuve un referente, es decir, "Ay, quiero ser como tal". Miraba todo, observaba todo, pero más que nada siempre buscaba el contenido, más que el trabajo que hacía un conductor, un periodista, ya sea conductor de noticieros o un periodista conduciendo su programa periodístico. Lo que sí he admirado, locutores como Ricardo Jurado, como Leopoldo Costa, Ricardo Bravante, Negro Albornoz, un locutor de aquellos también, son los que se me vienen a la memoria ahora. Leopoldo Costa tenía una característica, que te leía un texto y vos cerrabas los ojos y parecía que te lo estaba contando, era un relato. Tenía esa forma de poder expresarse como lo estoy haciendo yo ahora. Yo no sé si podría llegar a ser esa forma de todo lo que estoy diciendo ahora, si lo tuviera en un texto, si lo pudiera decir de la misma forma. Es dificilísimo. Solamente a 2 personas vi leyendo un texto y que uno creía que se lo estaban contando y hablando. Uno era el actor Antonio Gasalla y el otro fue el locutor Leopoldo Costa. Tremendos locutores. Y de los otros iba aprendiendo, era una cuestión más que nada de contenido. Nunca tuve, sinceramente, un referente para decir, quiero hacer lo que hace esta persona. La verdad que me pasó por ahí. Soy como soy, mi impronta pasa por mi forma de ser, por mi personalidad y la equidistancia, y me limito a eso, digamos. En lo otro lo miro por el invitado que puede llegar a tener, por decir cosas interesantes, y hablando de las nuevas generaciones ahora, yo creo que se ha logrado un poco de distensión, digamos, se ha quitado lo acartonado que por ahí eran los presentadores y locutores de antes, y hasta los programas periodísticos se han vuelto un tanto irreverentes, y no está mal. Ha cambiado hasta la vestimenta. Hoy creo que debe ser yo uno de los pocos conductores por así que conservan un saco y una corbata, y bueno, a mí me gusta así. No quiere decir que lo otro esté mal, pero te digo, yo nunca dejaría de usar una corbata en un noticiero, por ejemplo, porque me parece que requiere cierta formalidad. Y
pero si hay otras generaciones jóvenes, hay columnistas en mis noticieros que yo conduzco que se visten de otra forma totalmente distinta. Ya va con ellos y también va con quienes dirigen los canales, ¿no? Así que pasa un poco por ahí. Pero yo creo que la televisión se ha vuelto mucho más democrática que antes, porque antes existía el concepto, hoy se lo dijeron en televisión, debe ser cierto. Hoy en día se cuestiona todo y está bien que se cuestione todo, y las redes sociales han colaborado a eso, a que las cosas sean mejores y los medios de comunicación sean mejores. Eso ha sido positivo. Algo positivo de las redes sociales. Continuamos en los últimos minutos del 9 Diario. Me acompaña ahora Claudio Rigoli. Claudio, ¿Todo bien? a la labor informativa. Me imagino la cantidad de anécdotas con Romay al frente del noticiero, muchas veces de conductor, o entraba de sorpresa allí y se hacía cargo de la emisión. Me da la sensación como espectador en aquel momento que, si bien había por momentos una cierta improvisación, también detrás se veía mucho trabajo y sobre todo sin tantos recursos como ahora, ¿no? ¿Era así? A ver, sí, muchísimas anécdotas, por cierto. Alejandro Romay estaba en todo. Él controlaba todo, controlaba en el sentido que miraba, sabía lo que pasaba, le conocía la vida al utilero, si se le había quemado el heladero o no, sabía qué noticias iba a haber en el noticiero, si había algún problema en la grabación de una telenovela o de un programa, o qué pasaba con esta estrella o con la otra figura del canal. En definitiva, estaba en todo. Y él tenía, cuando ingresé yo en 87, en su momento, él hacía, cuando los locutores o los presentadores, que eran los conductores del noticiero me refiero, se iban de vacaciones en verano, él venía y se instalaba ahí como para hacer la conducción del noticiero. Y le encantaba eso. Y nos hacía pasar un bloque con cada uno de nosotros y hacíamos la conducción con Alejandro. Y era una experiencia, porque el dueño del canal, el mandamás, te decía, bueno, vení, ahora vení vos y conducís acá conmigo. En eso era improvisado, pero la producción que había en el noticiero era, para los tiempos que corría, de la forma que se hacía, era una producción descomunal. Producir una nota atrás de otra, una nota atrás de otra, y siempre quedando, buscando aristas a cada caso y las historias que se contaban. Entonces, una vez Horacio La Rosa me dijo, el gerente de noticias, mira, vos te estás acostumbrando a laburar al ritmo de 9 Diario. Si algún día te vas a otro canal o te vas a trabajar a otro país, te vas a aburrir haciendo el trabajo, como diciendo, vas a estar a un ritmo mucho más tranquilo. Ahí nosotros entrábamos a las 6 de la mañana y nos íbamos a las 11 de la noche, 12, y había días que laburábamos 36 horas seguidas. Y no había celular y había que comunicarse, buscar un teléfono donde llamar a la redacción o pedir que vaya una moto a buscar el material, porque era todo mucho más limitado. Pero yo lo que vi en 9 Diario como una gran escuela de cómo hacer periodismo en televisión y cómo contar una noticia y contar una historia en un noticiero de televisión. Y te puedo asegurar que desde el gerente de noticias, por decirlo así, y más arriba, en este caso Alejandro Romay, hasta el motociclista que iba a buscar el material, todo el mundo tenía el criterio periodístico de cómo hacer las cosas y de la prioridad que tenía la información. De eso lo pude constatar en cada uno de las personas, en cada una de las personas que trabajó allí en 9 Diario, que yo fui testigo de todo eso. Y era formidable. Era formidable, porque era un desafío tras otro todos los santos días. Una gran escuela de aprendizaje, sin lugar a dudas. Antes de conducir fuiste movilero, cronista en la calle. ¿Se puede decir que dos hechos importantes en tu carrera profesional fueron la cobertura del caso Monzón con el femicidio de Alicia Muñiz en Mar del Plata y también la toma del cuartel de La Tablada en 1989? Sí, sin lugar a dudas han sido dos casos que marcaron y los tengo en mi recuerdo constantemente. Yo había entrado en julio del 87 a Canal 9, a 9 Diario, y 7 meses después ahí tenía ese caso enorme que era el caso Monzón,
Horacio La Rosa, el gerente de noticias, me dijo, bueno, te vas a Mar del Plata a cubrir y el caso Monzón y en 15 días más o menos estarás dando la vuelta. 45 días estuve en Mar del Plata, porque cuando el caso Monzón entraba en una rutina, y a principios de marzo ocurre la muerte del Negro Olmedo, en ese verano fatídico que tuvo Mar del Plata. Y bueno, así cubriendo todo el caso Monzón, el caso Olmedo, la verdad que fue una experiencia de aprendizaje enorme y agradeciendo siempre a los camarógrafos que te enseñaban a trabajar los camarógrafos. Esa es la experiencia que yo tuve. Y además no haciendo solamente el caso Monzón y el caso Olmedo, en 9 Diario en esa época, si había otros policiales, había que hacer otros policiales, si había una protesta, había que hacer la protesta, y si había que hacer una nota color, había que hacer la nota color. O sea que ahí se trabajaba largo y tendido y fue una experiencia inigualable, por cierto, de aprendizaje de cómo llevar adelante un caso, cómo tratarlo y bueno, seguramente que hubiese podido hacer las cosas mejor mirándolo ya con el diario de lunes, pero sé que di todo lo que tenía y que podía dar en ese momento, así que con eso estoy con la conciencia tranquila. Fueron 2 casos, uno por la repercusión pública que tuvo lo que era un ídolo popular y deportivo como Monzón, y el otro ídolo popular del humor y el grande que fue Alberto Olmedo, y el copamiento del Regimiento de la Tablada en esas atrocidades que se cometieron en nuestro país, y la cuestión institucional estaba en juego, y la verdad que fue otro caso importantísimo, por cierto. Protagonizaste también la inauguración del canal C5N de Daniel Haddad, cuando él lo inaugura, lo pone en el aire. ¿Qué puntos en común hay entre Haddad y Romay, si los hay, y qué significó la designación que te dio, el rol que te dio Haddad en ese momento de tu carrera? Sí, tuve el privilegio de ponerlo al aire al canal en esa transmisión inicial. Hice yo la conducción ahí, estaba Claudia Cherasco también conmigo, y la verdad que fue un privilegio que Daniel me llamara y me dijera, bueno, quiero que seas vos el que des el puntapié inicial y hagas la transmisión inicial de C5N, con lo que ha representado a lo largo de toda esta vida, desde el 2007 hasta ahora, C5N y cómo ha crecido. Fue uno de los hitos, por decirlo así, en mi carrera, y la verdad que siempre lo recuerdo con mucho afecto y cariño a ese momento, y sé lo importante que fue. Daniel era el dueño de Canal 9 en ese momento, decide crear C5N desde la nada, pone un canal que estaba en aquel momento con la mejor tecnología que había en el mundo en ese momento, y era un desafío importantísimo, y entonces estar a cargo de eso y tener ese privilegio, la verdad que lo tengo guardado ahí en mi corazón, en un lugar muy, muy especial. Yo siempre lo digo eso, yo lo veía a Daniel como un nuevo Romay, una nueva generación de Romay, de hacedores de la televisión. Daniel venía de la experiencia de Radio 10, una radio que no existía hasta que él, en cuanto a audiencia me refiero, ¿no? En esa frecuencia que nadie conocía, una radio que estaba 10 metros bajo tierra y durante muchísimos años primerísima allí en audiencia, y en ese éxito pone ese 5N y empieza a ser un éxito también. Daniel, que también apostaba a la producción nacional, cuando estuvo allí en Canal 9 también impulsando más noticieros, más información. Algunas diferencias que tenían, Daniel siente pasión por la información, y es de lo que sabe, no tanto así de espectáculo, en un canal como era Canal 9, que también necesitaba entretenimiento, espectáculo. Él delegaba eso en personas que sabían de eso, y él apoyaba y confiaba en la gente en la cual él había delegado ese trabajo. Romay, y él era, a ver, por eso te digo, Daniel era como una cuestión más de información y de precisión. Alejandro le encantaba tanto la información, pero la noticia como show de noticias. En definitiva, eso fue 9 Diario, un show de noticias, que no le resta calidad de importancia diciendo un show de noticias a un noticiero, ¿no?
pero a Alejandro le gustaba más también el mundo del espectáculo, el teatro, el cine, producía en ese sentido y la verdad que hizo un trabajo magnífico. Lo veía como un nuevo Alejandro Romay. Claudio, gracias por estos minutos y esta charla con Sexto Día y ojalá que en algún momento nos encontremos en el estudio de Radio Universidad de La Matanza para seguir charlando y tomando un café. Muy amable de tu parte, gracias. No, muchas gracias a ustedes y haber podido charlar y hablar un poco de mi vida profesional. Y por cierto, está el compromiso dado cuando pase este COVID-19 y volvamos, aunque sea en una nueva realidad, con gusto coordinamos un día y me hago una escapada allá al estudio donde están ustedes y seguimos charlando. Un abrazo, que estén bien. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.